en News. Tú me ¿Ya dices, estamos? Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Muy buenas tardes a todos. Empezamos hoy con unos minutitos tarde debido a detalles, ustedes saben, técnicos, sabes que nos pasan con esto del internet. Mi nombre es Juan Carlos Acevedo. Sean bienvenidos a toda la gente, a toda la comunidad de Fama Play. Estamos en un programa más de Era Digital, este programa que siempre busca aportarles valor de alguna manera y que en muchos momentos hablamos de emprendimiento, pero también hablamos, por supuesto, de temas que nos interesan y que son muy importantes para la comunidad y sobre todo aquí en esta región de la Sierra Norte de Puebla, donde estamos en Huachinango y a donde llegue, pues, bueno, la señal de Fama Play, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar, tenemos un programa donde vamos a hablar de una de las grandes problemáticas que están dando, que vienen dándose ya desde hace muchas décadas en la región, ¿sí? El cual es la contaminación. Estamos hablando que estamos en la Sierra Norte de Puebla, en un lugar donde en esta parte son cerca de 35 municipios, ¿sí? Los que están aquí ubicados. Y vaya, tenemos una gran riqueza, vamos a decirlo, biológica, ¿sí? De bosques y demás. Pero bueno, esto ha ido dando al traste a través de los años. Precisamente hoy, por ejemplo, me decía una persona que trabaja en el tema del agua, aquí en el sistema potable. No va a decir su nombre, ¿verdad? Por supuesto, pero nos decía que no había agua, precisamente, que hay una escasez de agua aquí en Huachinango ahorita, en algunas colonias, y que no hay porque no hay en los afluentes, ¿no? Entonces eso es parte de lo que nosotros vemos ahorita, no es todavía temporada de seca, pero es parte de esta situación. Y bien, hoy tenemos de invitado a un buen amigo y una persona que ha estado trabajando durante años, muchos años, en lo que es el tema de la defensa de los derechos, ¿sí? De las comunidades indígenas, en pro de sus derechos, también por supuesto en el activismo principalmente, en el activismo en pro de la defensa del medio ambiente, ¿sí? De las aguas y de todo lo que tiene que ver con este gran ecosistema que tenemos y por supuesto también un promotor cultural. Él es Gerardo Pérez Muñoz y bueno, Gerardo que está en la ciudad de Puebla, bueno, obviamente ahorita por temas de pandemia, Gerardo, no podemos hacerlo muy de cerca, pero también, bueno, él radica en la ciudad de Puebla. Es conocido como el Guachi, ¿no? Allá en la ciudad de Puebla. Y bueno, Gerardo, bienvenido a Era Digital, a este programa. gracias Juan Carlos, y un gusto estar con mis paisanos, aunque sea a través de este medio. Así es, así es. Y un gusto, por supuesto, siempre que nos acompañes esta es tu casa. Y bien, Gerardo, pues bueno, vamos a entrarle de lleno a este tema y a toda la gente que nos ve a través de Fama Play y que en muchas ocasiones sucede que nosotros mismos no valoramos lo que tenemos aquí en la región. Gerardo, hablamos un rato de que pues, somos poseedores en esta parte de la Sierra Norte, ¿no? Y no nada más en la Sierra Norte. Hablamos más también acerca del estado de Puebla, que es uno de los estados, vamos a decir, más poblados, el quinto más poblado, si no me equivoco, pero también con una gran desigualdad social y lo que equivale también en muchos sentidos a que durante años se ha estado por ahí se han estado llevando muchos de los recursos y han estado, eh, vamos a decir, incidiendo en lo que son los cambios en este medio ambiente y en la contaminación, por supuesto, de mantos acuíferos y demás. Gerardo, tú que eres una persona que has estado trabajando, y no nada más tú, también, por supuesto, con muchas organizaciones, sí, de la mano, a través del Estado en la ciudad de Puebla. Platícanos un poco, quisiera que nos fueras platicando a la gente que nos ve, cómo es esto, cómo es la situación que está sucediendo en Puebla y sobre todo aquí en la Sierra Norte de Puebla. Mira, yo quisiera entrarle, porque no es un fenómeno meramente local, y Claro, a mí me gustaría primero dar un contexto un poco más amplio a nivel internacional. por supuesto. Resulta que si uno lee con cuidado lo que es el último informe, se llama Planeta Vivo, el informe 2020 de Planeta Vivo,
y lo concatenas con otro informe que se hizo en el 2000, se dio a conocer en el 2019, en el cual participaron más de 600 científicos del mundo y que fue para la ONU. Realmente es catastrófico lo que está pasando a nivel mundial y ahorita lo vamos a ir bajando. Por ejemplo, de 1970 a la fecha ha desaparecido ya prácticamente el 78% de especies de vertebrados, pero también de flora y fauna. La región a nivel mundial en donde más desapariciones ha habido es justamente en América Latina. ¿Qué te dice el informe científico? Que estamos ya ante la sexta extinción. Una sexta extinción en la cual en un lapso, ellos calculan en un lapso de 10 años, van a desaparecer más de 1 millón de especies de flora y fauna. Y también te habla evidentemente de un fenómeno que no es de ahora, que se viene arrastrando de mucho tiempo, que es el calentamiento global. Uno de los efectos del calentamiento global, lo acababas de decir, pero a nivel local, bueno, son las sequías. Hay que comparar los datos de Conagua de hace 10 años con el último dato 2019. En el caso de Puebla, año con año se han ido incrementando los municipios con sequía. De la sequía a la erosión del suelo hay un paso, un simple paso. Entonces no es solamente un fenómeno local, es un fenómeno mundial. Y esto tiene que ver con, entre otras cosas, la depredación de una especie que es la especie más depredadora que ahora existe sobre la Tierra, que es el ser humano. Somos los hombres y las mujeres que habitamos este planeta. Y bueno, nuestro país y nuestro estado, nada más para ir introduciendo, es uno de los países y de los estados en donde este fenómeno está más latente y obviamente con mayores problemáticas. Déjame darte un dato. 72% de los ríos a nivel nacional están contaminados. Y acá pasa algo muy curioso. Estamos entre los 8 países, entre los 4 países, primero a nivel mundial, con mayor diversidad social y cultural. Somos el primer país en América Latina con mayor diversidad social y cultural en términos absolutos, no relativos. ¿A qué me refiero? Donde hay mayor cantidad de población indígena, de diversidad de población indígena, con el último dato que da la UNAM, 72 pueblos indígenas. Pero somos el 6º país a nivel mundial con mayor diversidad biológica. Y esto es lo que nos estamos acabando. Ahora, la salud de un país se mide por la salud del medio ambiente, de la ecología, y obviamente esto se traduce en salud social y en la salud de los seres humanos. En el caso de Puebla, somos el 4º estado a nivel nacional con mayor población indígena. Y cosa curiosa, la Sierra Norte del estado, que la compone 65 municipios, que está dividida en noroccidente y nororiente, es donde más población y diversidad indígena hay. Tenemos en esta parte de la sierra a 4 pueblos originarios. Y Puebla, el estado de Puebla, es el 6º estado a nivel nacional con mayor biodiversidad. Arriba está Oaxaca, Chiapas, Veracruz,
Michoacán, entre otros estados. Y donde más se concentra la biodiversidad y la diversidad cultural es en esta área de la Sierra Norte del estado de Puebla, para ir bajando e ir viendo las cosas. Y aquí hay dos teorías que te lo explican. Una es esta teoría que se llama antropoceno, que tiene que ver que el mundo se empezó a degradar a partir de que se empezó el hombre prácticamente a pisar la tierra. Este Homo erectus que somos, empezamos a pisar la tierra, y particularmente una estructura social que nace de la Edad Media, no en nuestro país, a nivel mundial, que son las ciudades. ¿Qué es lo más ecocida? Las ciudades, al contrario de lo que se dice o teníamos la idea, que nos la inculcaron durante mucho tiempo, las ciudades hoy por hoy son lo más ecocida que pueda haber. Por eso hoy actualmente se les conoce como los islotes grises. La otra teoría que uno lo puede ver también en el tiempo es a partir precisamente del inicio del siglo XX, todo el siglo XX, y bueno, todo lo que se dio prácticamente en el último tercio del siglo XX. ¿A qué me refiero? La llamada sociedad del petróleo, o la energía fósil. Y esto nos ha llevado, nos está poniendo ya frente al gran barranco del despeñadero de la especie humana. Todavía no nos queda claro esto, y hay que ver cómo se van dando las cosas a partir de la crisis del petróleo en 1970 entre los árabes y Norteamérica, cómo también México se convierte en una potencia media petrolera, pero fundamentalmente cómo es a partir de lo que se conoce como el consenso de Washington, de este libre comercio, en donde ya todo se considera mercancía hasta la vida, o la manipulación genética de la vida que ya se está dando. Entonces hay un proceso acelerado de devastación y degradación ambiental en todas las partes, en todo el territorio nacional, en toda América Latina y obviamente en el mundo, que es muy característico esto de un modelo de producción, distribución y consumo, que es el llamado neoliberalismo o capitalismo salvaje. De lo contrario, no podemos entenderlo a cabalidad. Y un geógrafo norteamericano, curiosamente, acuña una de las frases, pero más bien una de las frases conceptuales que nos permiten explicar esto, y él habla de la acumulación de capital por despojo. ¿Cuándo se empieza a dar en nuestro país este giro muy brusco? A la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari. Es ahí en donde ya podemos empezar a ver los cambios. Te doy un dato también. Con Carlos Salinas se modifica el artículo 27 constitucional, en donde las tierras ejidales, comunales, ya son embargables, prescriptibles y demás, es decir, una mercancía más. ¿Qué te provoca esto? Ya hay un texto que escribe en la revista Nexos el intelectual de Salinas, José María Córdoba Montoya, que tenía que ver con el Tratado de Libre Comercio. Se llamaba la descampenización, es decir, sacar del campo a entre 20 y 30 millones de campesinos para que pudiera entrar de mejor manera
el capital transnacional o nacional con productos o producción agroindustrial o agropecuaria para exportar, ya sea como se hace hoy en la cuenca Libres Oriental, berries que se están exportando, flores en Atlisco, cerdos en la parte de Guadalupe, Victoria y Tepeyagualco y Oriental. Pero no solamente modificó el artículo 27 constitucional, lo que dio origen a la modificación del artículo 27 constitucional, solo voy a poner 3 ejemplos. 1, la modificación de la ley de inversión extranjera. Hasta ese momento, si los extranjeros querían participar en la economía mexicana, lo podían hacer hasta el 49%. Con la nueva ley de Salinas de Gortari, los extranjeros son propietarios del 100% de su inversión en México, con todas las consecuencias que trajo esto. Se puede ver cerca de Zapopan la granja que tiene George W. Bush para hacer productos de limpieza ecológicos para las casas. Ahí ves el matadero de animales para sacarles grasa, vísceras y demás que después se van a usar en productos aparentemente benéficos para el medio ambiente. La otra modificación que fue central y es central y continúan estas es la ley de aguas nacionales, el control del agua a través de la ley de aguas nacionales. Y en uno de sus artículos menciona que el agua es una mercancía. Ajá. Tiene un valor cultural, social y económico, dicen. Bueno, cuando tú entonces peleas por tu derecho al agua, como lo leen los jueces, es que tiene ese valor económico y entonces hacen nugatorio el derecho humano al agua. Pero fundamentalmente, y donde está la clave y llave, que los diputados federales no han querido modificar, es en la ley, que es una copia, de alguna manera, de una ley chilena con Pinochet, que es la ley minera. ¿Qué te dice el artículo 6 de la ley minera? Te dice que la producción minera en el territorio nacional es prioritaria sobre cualquier otra actividad, sobre la actividad agropecuaria, forestal, pesquera, en fin. Y entonces ahí se vuelve prioritario la explotación minera y es como empiezan a llegar grandes corporativos mineros canadienses que tienen el control del 76%. El número de empresas canadienses en nuestro país en la explotación de oro, plata, zinc, etcétera, bronce y demás, es canadiense. Pero no solamente eso, con la reforma que hubo en el 2013 por Peña Nieto a la ley de hidrocarburos, a la ley de energía eléctrica, a la ley gasera, en nuestro país es prioritaria la explotación mineral de petróleo y de gas. Y estas leyes neoliberales siguen vigentes en la época del gobierno de la cuarta T. Los señores diputados no le han cambiado ni una coma, aun cuando hablan mucho de soberanía nacional. Ahí lo quiero ahorita dejar. Muy bien, Gerardo. En esta parte, pues bueno, creo que has dado un panorama muy, muy amplio. Precisamente no veía yo ayer las noticias que el SAT precisamente va tras una de estas empresas, ¿no? Extractoras de plata, ¿no? Precisamente porque les deben. Sí. Se llevaron todo, no pagaron así, simple, ¿no? No pagaron los 500 millones de dólares, que es lo que le están pidiendo, ¿no? En lo que es. Y vaya, la mayoría de las mineras en México traen ese tipo de
de condiciones, ¿no? Como tú bien dices, ya que han sido modificadas. Bajo este esquema, digo, bajo esta, vamos a decir, este amplio panorama que nos dabas, pues bueno, es un fenómeno mundial, sí, es un fenómeno que realmente está matando precisamente esta parte, ¿no? Ahorita que decías la parte del agua, ¿no? Donde se vuelve un bien, ¿no? Donde se vuelve un objeto del comercio, ¿no? Es Y una mercancía una más. mercancía más, ¿no? En este libre mercado, ¿no? Entre comillas, que bueno, es la gran ilusión en muchas ocasiones y es parte de lo que está sucediendo en Chiapas, ¿no? Y en otros estados donde se han apropiado precisamente de empresas privadas del agua, ¿no? De lo que es del estado. No, Ah, también en Puebla. ajá, bueno, ahorita vamos al caso de Puebla, ¿no? Bueno, es que a veces hay casos como más sonados a nivel nacional, pero no conocemos precisamente del ámbito local. Es ahí donde yo quisiera ahondar un poquito, Gerardo. Sabemos que bajo este panorama hay muchísimas, vamos a decir, muchísimos problemas en Puebla y precisamente parte de esto de las mineras que han estado aquí en el estado han estado tratando de acabar, ¿no? Han estado tratando más bien de estar sacando minerales y con esto contaminando y hay una lucha que viene ya de muchos años con asociaciones, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, de los pueblos, donde se están uniendo para poder hacer un alto, ¿no? A estas mineras, ¿no? Platícanos un poquito de eso porque sabemos que has estado en esos trabajos, has estado eh, en pie de lucha bajo este intento. Para la gente que no conoce y sobre todo qué es lo que está sucediendo aquí en la Sierra Norte y a nivel estado, digo, no me voy más allá porque, pues bueno, sería, tú nos puedes dar ese panorama. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en Puebla en ese sentido? Mira, primero clarificar algo. ¿Sabes cuánto pagan de impuestos las mineras? Y eso es por ley, ¿eh? Uh -huh. 1.7%. Pero además Terrible. lo que sacan en Breña no lo declaran acá. Para que me entiendas, se llevan el producto, la materia prima, y en su país la transforman en lingotes. Bueno, eso no lo pagan. Se habla mucho de que dan empleo, falso. El sector minero tiene más o menos cerca de 350,000 trabajadores a nivel mexicano. Bueno, y luego para seguirle, de 1992 al 2018 se dieron 26,000 permisos y concesiones. En esto le toca el reparto a Puebla. Pero en términos de permisos y concesiones del agua, nada más para irlo registrando, son más de 570,000 permisos y concesiones. Y el 1.1% de los usuarios del agua en México controla prácticamente el 25% del total del agua que se consume en nuestro país. Y empresas como Kimberly, Bachoco, Lala, Herdes, Goldcorp, Coca-Cola y demás son las que son las grandes beneficiarias del agua. Ahora, ¿por qué Puebla? ¿Y por qué la Sierra Norte? Eh, ¿Por qué Ay, Puebla? Por la situación geopolítica que tiene Puebla. Tiene una referencia geopolítica importante. Puebla tiene salida hacia el Golfo, pero también tiene salida hacia el Pacífico. Y en Puebla, históricamente, desde la época precortesiana, por ejemplo, en la época precortesiana, Tetela era Tetela del Oro, porque tributaba a Moctezuma oro. Igualmente, en el caso de Jolalpan, en la Mixteca poblana, ya pegado hacia Morelos. Y la primera gran mina que se establece en Puebla
la hace Vicenzo Lombardo Gatti, el abuelo de Vicente Lombardo Toledano, en Teciutlán. En paralelo, en esta parte de la sierra, y como producto de la batalla de las piedras de Tecacalango, ahí es donde nace la idea de crear la presa de Necaxa. Y lo que no se dice, que también nos han educado en esos conceptos, esto se ve como desarrollo, progreso, modernidad. El primer pueblo indígena desplazado e inundado se da en Puebla, se da en Necaxa y se da contra el pueblo náhuatl, que en parte construyen la gran presa para surtir de luz a la capital. ¿Y por qué esa parte de la sierra? Bueno, justamente por su tránsito que hay ahí, geopolíticamente, geográficamente, es un enclave importante entre el Golfo y el Altiplano, para poderlo explicar. Y hay que ver todo el sistema de arriería que había antes, que iban hasta el puerto de Tuxpan. De hecho, Tuxpan perteneció, si mal no recuerdo, hasta 1854 a Zacatlán. Entonces, esto te explica también de alguna manera. Y luego el asentamiento de petroleras extranjeras como el Águila en la parte de Papantla, Poza Rica, Veracruz. El auge petrolero. Y evidentemente todo esto queda de paso en la sierra norte del estado. En los años 40 se abre la México-Tuxpan, hay un proceso de comunicación y se empieza también a entrar en México en un doble proceso. Por un lado, la industrialización, pero por el otro lado, la urbanización. Y es una urbanización salvaje. Te pongo un caso. ¿Cuánta gente de Huauchinango no tiene su ombligo en Tampico, Reynosa, Matamoros, tanto en Tamaulipas como en Veracruz? Y que llegaron a Huauchinango entre los 60 y los 70. Y ahí se quedaron. Bueno, ¿por qué se quedaron? Estaba dos grandes empresas. La primera era Petróleos Mexicanos, la otra era Luz y Fuerza del Centro. Entonces estas condiciones hacen que, por ejemplo, en el 64, a la Volkswagen se le dio todo para instalarse en Cuautlancingo. Y cuando hablo todo, si uno ve el decreto acá se da un doble fenómeno. Eran municipios, se degradan a juntas auxiliares, Canoa, La Resurrección, Azumiatla, etcétera. Se degradan a juntas auxiliares por un doble Cuautlancingo, donde se ubica la Volkswagen, para darle terrenos a la Volkswagen, y en el caso de Xochitla a Ojalata y Lámina, pero hay el punto 5 de dicho decreto habla claramente de que son necesarios los recursos hídricos, el escurrimiento que hay del Popocatépetl para la instalación de la Volkswagen. Bueno, así se van dando. Ya en la Sierra Norte, este proceso inicia primeramente en Tetela del Oro, que bueno, se le cambia después el nombre, esta ya más reciente, esta lucha en contra de una minera, del hombre más rico de México, que es Carlos Slim Helu. Pero este era por parte de esta parte de la sierra. Pero en paralelo también se va sabiendo de la explotación del feldespato en la cuenca Guazotepec-Zacatlán y el impacto que tiene en la contaminación de los ríos. Y en la Sierra Baja, Venustiano Carranza, Pantepec y Zetamena, se lleva a cabo ya
y esto a través de que lo permite el Tratado de Libre Comercio, la explotación de fracking, una técnica que inventaron los gringos como un popote para que tenga alguna referencia a la gente que nos esté escuchando. Para hacer un pozo, para abrir la roca de lutita, se requieren entre 9 y 29 millones de agua. Pero también en este tipo de popote o inyección, como le quieran llamar, se utilizan 745 químicos, la inmensa mayoría cancerígenos demostrados, pero están, obviamente no se pueden dar a conocer porque están resguardados por la propiedad industrial en Norteamérica. Se conocen algunos químicos que utilizan y esta agua ya no sirve para nada, pero se empieza a hablar de la cuenca de Chicontepec, el área de Chicontepec, en donde o aceite terciario del Golfo, donde se empieza a explotar estos pozos para la fracturación hidráulica. Y del otro lado de la sierra se empieza también ya a ver que hay asentamientos de proyectos de muerte, como cuáles, para hacerlo más rápido. Minería a cielo abierto, que no es la de socavón, acá es voltear literalmente el cerro, hay que ir y echarse una vuelta a Mazapil, Zacatecas, donde está una de las minas de Carlos Slim, para darse cuenta lo que implica esto. Es como si voltearas, desaparecieras el Zempoala, lo voltearas, lo desaparecieras totalmente, la utilización de agua que ya no vas a poder tomar por los químicos como el cianuro, como el mercurio, entre otros. Y luego tienes una serie de hidroeléctricas que no son más que pequeñas, grandes o pequeñas hidroeléctricas para surtir a las mineras. Caso concreto en la región, San Felipe Tepatlán, esa es una, y Tlapacoyan es otra donde se presenta, hay un permiso para instalar una minera. Pero también tienes grandes proyectos de poliductos, ductos, que no son solamente de Pemex, y estoy hablando del proyecto TransCanada, que viene desde Alberta, Canadá, para llevarlo no al Estado de México, sino sacarlo por el Pacífico para llevarlo a la cuenca de China. Ese es era el proyecto original. ¿Y por qué digo que el proyecto original? Y hay que saber muy bien por quién se vota, porque una de las primeras órdenes ejecutivas de Joe Biden cuando asumió la presidencia fue cancelar el proyecto Keystone 50 en Estados Unidos, lo que ya parte este tipo de proyectos. Habría que ver y esperar. Y por el lado de Guadalupe Victoria, para que me entiendan, Guadalupe Victoria queda a unos pasos de Perote, Veracruz, se instala una granja de cerdos, granjas Carroll, que utiliza infinidad de litros de agua, que los cerdos, el excremento de los cerdos, provocan gases de metano. Y lo que no dice esta empresa, que la trae a Puebla, Melquiades Morales Flores, siendo gobernador, y Fidel Herrera en Veracruz, es que son corridos, literalmente pierden los juicios por contaminación de agua, aire y suelo en Estados Unidos. Entonces se empieza a ver cómo la sierra se convierte en un laboratorio de proyectos de muerte, donde hay desde minería a cielo abierto a este tipo de proyectos de poliductos, de ductos y de proyectos transnacionales como el TransCanada, que afectan evidentemente no solo
los recursos naturales de la zona, como son arroyos, como son ríos, como pueden ser zonas boscosas, sino que implican desplazamiento de las personas. Y ahí en esa lógica hay que verlo con mucha calma, o más bien con lupa, lo que está pasando en Tlaola, Puebla, sobre el permiso para la instalación de una minera. Estamos, ¿qué es lo paradójico? Estamos sentados sobre una gran riqueza con un pueblo históricamente despojado y pobre. Vaya, ante es, digo, y bien dices, ¿no? Es una paradoja que parece no, vaya, durante siglos esto ha sucedido, ¿no? Finalmente, y que ahora se acrecenta con los temas, con estos permisos que se dan de parte de las autoridades, y vaya. Con la globalización. Uh-huh. No, y a final de cuentas, ¿no? En una fase del capitalismo salvaje mucho más fuerte, ¿no? Y que ahora está teniendo, vamos a decir, eh, muchísimas, en muchos lugares del mundo están experimentando, ¿no? Rebeliones y demás, aunque, bueno, finalmente vuelven al mismo cauce, ¿no? En esta parte del capitalismo. Y bien, Gerardo, vaya que es eh, negro, ¿no? El panorama, ¿no? Y acotan y sumando un poquito más a lo que decías, ¿no? Y es parte de este gasoducto, ¿no? Que viene y que pasa precisamente, que fue uno de los grandes problemas que hubo con la comunidad, por ejemplo, aquí donde se tiene el códice de Coachicala, ¿no? Que es en Coachicala, ¿no? Que precisamente La destrucción del Yelotepec. el Yolotepe de su cerro sagrado, ¿no? Y donde hemos visto que aparte la comunidad ha tenido muchísimos problemas a través de este tipo de excavaciones. Y vaya, Gerardo, ante este panorama tan sombrío que parece ser que no hay vuelta atrás, ¿no? Bien lo decías, 10 años solamente es lo que se plantea. También de la mano decías, hay un aspecto que es social y que va muy de la mano, ¿no? Las comunidades indígenas que están asentadas precisamente en gran parte de esta riqueza cultural y que de alguna manera son las que se han opuesto, ¿no? A esta parte, se han opuesto a estas grandes mineras, a esta devastación que viene siendo. ¿Qué es lo que, cómo se están organizando, cómo es que están trabajando para poder oponerse a que se contamine, ¿no? Sé que hay iniciativas, precisamente hemos estado por ahí en una, que obviamente no me toca, no me corresponde hablar de eso, pero más adelante sabrán, ¿no? Y en la cual, pues bueno, creo que tú eres gran parte de ello. Eh, ¿Cómo es que se están oponiendo? Porque sabemos que, por ejemplo, en el río Pantepec, ¿no? El río San Marcos, perdón, y en muchos otros lugares ya se está contaminando de tal manera, ¿no? Que la gente que normalmente no tenía ese tipo de problemas, ¿no? Lo está ya palpando en carne propia y cada vez es más preocupante. ¿Cómo se están organizando estas comunidades? Porque sabemos que aparte de todo, pues obviamente has trabajado también con ellas. Y bueno, la gente, sabemos que aquí el acceso a Internet en la Sierra Norte es muy difícil, ¿no? No llega, por supuesto, a las comunidades en todos lados. Ahorita lo hemos estado más evidenciando en estos tiempos de pandemia, pero también nos ve gente de muchas comunidades, ¿no? ¿Cómo es que se están organizando? ¿Cómo se está trabajando en esta parte? Porque está la parte, vamos a decir, negra, ¿no? La parte, ¿cómo se llama? Donde parece que no hay vuelta de hoja. ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo se está trabajando en esa parte? Mira, primero, y que quede claro, lo último que muere es la esperanza. Y efectivamente se han logrado parar proyectos. Caso concreto, la lucha de los indígenas totonacos de Olintla lograron no solamente parar, las mujeres totonacas, parar una obra que era una hidroeléctrica del segundo hombre más rico del país, de Germán Larrea Mota Velasco, que a su vez es el dueño de Grupo México, que a su vez contaminó el río Sonora.
Entonces sí es factible. ¿Cuesta mucho trabajo? Sí. Y dos cuestiones también para ir contextualizando. De acuerdo a datos de la organización Fundar, Puebla ocupa el 6º lugar en términos de proyectos de minería a cielo abierto. Para que tengamos el registro, no es solo en la Sierra Norte. Sí. Se está hablando ya de las mineras de litio en la región de Tehuacán, por ejemplo, donde se sabe que hay uranio, hay litio. Entonces se viene también una lucha ahí. Por una parte. Y por la otra, bueno, es que no hay un libro que te diga qué hacer. Las comunidades se autoorganizan, como fue el caso de Olintla, como fue el caso de Tetela, como fue el caso de un poco ya más metido hacia la sierra, que son los compañeros de Tepatlán, pero va acompañado también, se ha ido acompañado este proceso de procesos de capacitación. ¿A qué me refiero? Que conozcan sus derechos. Es un paso de organización, capacitación, movilización y exigencia de derechos, algo que no ha pasado en forma sistemática en la parte noroccidental de la sierra, con epicentro en Huauchinango. Lo otro que me gustaría mencionar, dos cosas que tienen que ver con esto. Y es un informe de Naciones Unidas, ni siquiera es de México. Si los bosques se han conservado en el mundo y particularmente en América Latina y en México, el 80% de los bosques se debe a los pueblos indígenas. Y lo otro, yo no estoy escuchando que alguien se refiera hoy y que ponga en el centro de la atención ¿qué ha pasado en estos 500 años de la caída de Tenochtitlan y los pueblos indígenas? Este año se cumplen 500 años en agosto de la caída de Tenochtitlan y no veo iniciativas en ese sentido. Y bueno, a partir de que los pueblos se van organizando, también se va corriendo la voz y se van creando redes locales, redes regionales, redes nacionales y redes internacionales en este acompañamiento. La contraparte, porque no ha sido una experiencia tan feliz y demás. México está considerado, y hoy lo dan a conocer también por un informe de la ONU, un peligro para los periodistas, obviamente sí, no chayoteros, periodistas sí, críticos y defensores del medio ambiente. En América Latina ocupamos el 3er lugar como país en donde es ser muy riesgoso ser defensor del medio ambiente. Y ahí está, puedo poner 3 casos. El caso del compañero Antonio Esteban Cruz, asesinado por defender el río Ajajalpan en contra de una hidroeléctrica. Compañero Nahua, asesinado hace 4 años. El caso del compañero Manuel, también asesinado en Cuetzalan, un compañero de Ayotosco de Guerrero, que venía generando una muy buena movilización en contra de Minera Utlán en Teciutlán, es asesinado de una forma atroz. El compañero Sergio Hernández de la Sierra Negra, hasta la fecha, va para 3 años desaparecido. Y como ellos, bueno, a varios compañeros, doña Enedina, Juan Carlos, etcétera, pues cayeron en la cárcel. El último, el compañero Miguel López, que defendía el río Metlapanapa. Entonces,
No ha sido tan fácil, cuesta mucho trabajo, pero donde más cuesta trabajo, paradójicamente, es que la gente de las ciudades entienda este despojo. Aun cuando en las ciudades, caso de Puebla, las Cholulas, Atlisco y demás, te están quitando o te privatizaron el agua, como fue el caso de la ley Moreno Valle del agua. No hay un recetario, desafortunadamente, y cada grupo, cada colectivo debe de ir generando también su propia experiencia. Ahora, lo único que se les recomienda es que su caso no es único, no hay que verlo solo a nivel micro, es un problema global, un problema nacional y que hay que verlo también para dar una idea. Eh, en esto que se conoce, en esto cuando se habla de capacitación, hay que verlo también desde el lado del punto de vista de lo que algunos juristas han llamado las leyes del despojo. Pongo por caso el proceso de Enrique Peña Nieto. Hubo más de 700 modificaciones tanto a la Constitución General, leyes generales, leyes reglamentarias, ordenamientos, etcétera. Y a todo eso, si uno lo lee con calma, tiene que ver con que en México, desde Salinas, se legalizó el despojo a las comunidades. Y entonces hay que verlo por esa vía. Y por la otra vía, que es lo que se llama desviación del Estado. Es decir, en vez de que el Estado medie entre los grupos y clases, es un Estado el que se erigió, el Estado neoliberal, ahí sí como consejo de administración de los grandes capitales nacionales y transnacionales. Por eso es muy complejo esto. Y te doy un caso que me tocó de cerca. 2017 Zacapuastla, Puebla. No se hizo ruido, nada. Y una organización internacional logró mapear toda la flora y fauna de la Sierra Norte del estado de Puebla. Wow. Y ahora, hoy, esa flora y fauna está registrada a su nombre en los Estados Unidos. Pero esto mismo sucedió hace tiempo en la parte de Ciudad Cerdán con el auxilio de una universidad pública de la Narro. Se llevaron los maíces nativos de la parte de esta parte de la sierra y lo registró Monsanto. Los tienen en Estados Unidos y te están despojando también de lo que se conoce como tu patrimonio biocultural. Lo que sucede en Tlatlauqui también con una flor que está registrada en Estados Unidos. Entonces, a ver hasta cuándo nos cae el 20 que nos han despojado prácticamente de todo. Vaya, Perdón, no quiero sí, asustar adelante. A nadie. no quiero asustar a nadie. No, pero finalmente te voy a comentar algo, Gerardo. Es que esto es más que valioso, es información que deberíamos de tener de primera mano, ¿no? Como tú dices, porque creo que como ciudad, como pueblo, como región, a nivel nacional, mundial, no somos conscientes de esa parte, no somos conscientes de aparte de la riqueza, es la defensa que se tiene que hacer de estos recursos, porque al final de cuentas hace años, bueno, al menos yo no, obviamente a lo mejor yo te puedo hablar de hace 30, 40 años, ¿no? Pero es más ni 40 todavía, de lo que yo recuerdo, ¿no? Pero por supuesto no se veía esa vorágine, ¿no? Sobre los recursos.
Sí, obviamente ahorita tú ya dabas un panorama anteriormente, ¿no? En la parte histórica de cómo es el primer pueblo, ¿no? El pueblo de Necaxa, ¿no? El antiguo pueblo de Necaxa, ¿no? Es el primero que sucumbe hacia esta parte, ¿no? Hacia la generación de electricidad y cómo se crea este proceso, ¿no? Pero tienes toda la razón, ¿no? ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, decías hace un rato al principio de esta intervención, una palabra clave, la esperanza. El tema de la esperanza, pero también el tema de la esperanza tiene que ir sumado con el tema de educación, con el tema de concientización y con el tema de estudio. Y la Aquí, acción. y la acción, sí, por supuesto, porque no nada más se puede quedar en el tema de análisis, ¿no? Tanto análisis causa parálisis, ¿no? Finalmente, ahí en esa parte, nuevas generaciones que vienen y que vaya, están también metidas en otras cosas que con tanta distracción, ¿no? Con el día de hoy, con lo que hay, la infodemia, tantas fake news, ¿no? Tanta falsa información, que al final de cuentas te quitan y te llevan hacia otra parte, ¿no? Hacia la parte que a ellos les conviene, ¿no? Y que tú no te das cuenta. Aquí vienen ahorita tiempos electorales, Gerardo, vienen tiempos donde se tiene que llevar hacia esa parte, ¿no? Y por supuesto aquí en Huachinango y en muchos otros lugares a nivel nacional, ¿no? Estamos dando cuenta de que aparece mucha gente preocupada, ¿no? Por su lugar de origen y cuanto más, ¿no? Este, ¿Qué deberíamos de pedir nosotros como ciudadanos en ese sentido, ¿no? Y creo que ahí tú también tienes esa parte, ¿no? Por ahí hay un tema de una postulación, pero ¿qué tendríamos que exigir, no pedir, exigir a las autoridades en esta parte, ¿no? Porque creo, al menos el día de hoy, estamos ante un tema de una sociedad más desarrollada, más informada, pero que también no toma acción. Sí, hace un rato decías la palabra más importante en ese sentido, la palabra acción, ¿no? No toma esa parte de la acción. ¿Qué deberíamos estar pidiendo a las autoridades y sobre todo a este gobierno también, que en este caso fue uno de los que prometió muchísimas cosas, que vaya, puede haber gente que diga que está cumpliendo y gente que también esté inconforme. Yo creo que se va avanzando, pero hay partes que no dejan para nada satisfechos en muchos sentidos y en otros también. ¿Qué se debería de estar haciendo? Y antes de que me conteste un poquito, nada más déjame leer unos comentarios. Escapar a resistencia. Saludos al maestro Gerardo, luchador incansable de los derechos y protección ambiental, así como las poblaciones indígenas. Diodoro Cruz Hidalgo, albino, la deforestación de los cerros en aras de la ganadería, el monocultivo del café. Todo esto a las autoridades municipales, estatales, federales, diputados, senadores, precisamente. No les interesa, al contrario, muchos de ellos se prestan a autorizar permisos que ponen en riesgo la biodiversidad de la región. Alejandro Vadillo nos dice, muy grato tener el programa al profesor Gerardo Pérez y con ello informarse. Karina Cielo, gracias Gerardo, saludos a compañero Gerardo de Pahuatlán. Excelente invitado, luchador incansable de varios frentes y otros problemas y fuerte contaminante para el lado oriente de Puebla es la cementera instalada en Tepeaca y que tampoco se le ve la solución a la devastación ambiental. Gerardo, bueno, eso es parte de lo que la gente está comentando, la gente que está conectando, este, amigos de Resistencia en muchos casos y que tú conoces. ¿Qué debemos estar exigiendo a las autoridades, aparte de la organización como sociedad y de la concientización? Mira, hay que verlo en perspectiva. Yo te preguntaría o les preguntaría a todos, el día de ayer, fue el Día Mundial de los Humedales. ¿Mm? ¿Qué hicieron en mi pueblo, Huauchinango querido? Que hasta Rigo Tobar hizo la canción de mi Huauchinango querido. Ya después le puso lo de Matamoros, pero eso fue en otro. Sí. ¿Qué hicieron para reflexionar colectivamente sobre una cloaca, lo que se está convirtiendo en una cloaca, la presa de Necaxa, la presa del Tejocotal, la presa de Tenango? Nada. Y entonces muchas veces hablamos, pero no actuamos. Y hay que tener presente también algo que mencionó un gran escritor, que a mí me parece que escribió un libro, un texto sobre América Latina, que debe de ser hoy por hoy
el libro de texto desde la secundaria, que se llama Las venas abiertas de América Latina y de Eduardo Galeano. Él decía que gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y ha sido esto también, si lo vemos en términos de lo que ha sucedido en nuestro país, cómo el pueblo yaqui logró echar abajo el yaqui en Sonora un acueducto, cómo los compañeros totonacos de Olintla corrieron al segundo hombre más rico, cómo los compañeros mestizos e indígenas de Tetela corrieron a Frisco de Carlos Slim, cómo los compañeros ñañús, totonacos y nahuas están dando una férrea defensa por su territorio en contra de TransCanada. Entonces sí es posible hacer las cosas. Si ya lo vemos en conjunto, ahí falta la gente de las ciudades, vuelvo a repetir. Ahora, es solamente una cuestión de los políticos, yo lo quiero poner en este plano. De acuerdo al último dato que acaba de sacar INEGI 2020, hay cerca del 80% de los mexicanos o mexicanas son católicos. Y en Huauchinango hay una enorme devoción, obviamente, a Santo Entierro. Yo te preguntaría a ti que vives ahí, ¿cuántos sacerdotes y cuántos feligreses, cuántos católicos han leído 2 encíclicas del Papa Francisco? Una, Laudato Si, que no está hecha solo para los católicos y que tiene que ver con una reflexión global donde realmente pone en el centro y condena al capitalismo de desecho y la grave crisis ambiental y civilizatoria que hay. ¿Cuántos de esos católicos que van a misa cada 8 días, cada tercer día y le rezan a Santo Entierro han leído la última encíclica del Papa Fratelli Tutti? ¿Cuántos de ellos han leído los resolutivos del encuentro mundial del Papa con los movimientos indígenas, campesinos y populares que se dio primero en Bolivia y luego en el Vaticano? ¿Cuántos sacerdotes conocen esto? Entonces, sí estamos ante un grave problema. Hoy la gente no quiere leer más allá de una pinche cuartilla. Sí, cabrón. Y esto implica romper también esquemas. Y hay algo que ahorita mencionaste. O sea, no nos ha caído el 20. Yo me acuerdo cuando viví en Huauchinango, cómo la neblina nos abrazaba a todos. Y era parte integral. Era parte del paisaje nuestro. Hoy queda el 1% de los bosques de niebla. ¿Quién lo está protegiendo? Se acercan las elecciones y hay carretadas y carretadas de demagogia, de promesas incumplidas. Más bien yo la cambiaría en lo que mencionas. ¿Por qué es importante hoy tener presidentes, regidores, diputados locales, diputados federales, senadores, que estén de este lado? A ver, cuando estuvo el señor Alvarado Lorenzo, yo quiero ver el acta de cabildo que da permiso a que pase Gasomex y destruya el cerro sagrado y ceremonial del Yelotepetl. ¿En dónde está esa acta? ¿Quiénes la firmaron? A ver si existe. Y también en Coahuila, cuando pasó el mismo gasoducto.
Entonces, lo que quiero decir acá es que los presidentes municipales tienen la facultad, junto con su cabildo, para dar o negar el permiso de uso de suelo. Pero además la gran mayoría son burros e ignorantes. Y no quieren hacer las cosas muchas veces porque no les favorece su bolsillo. Pongo por ejemplo, ¿cuántos de ellos conocen el artículo 78 y 80 de la Ley Orgánica Municipal que les permitiría empezar a hacer un ordenamiento territorial comunitario? Y entonces sí, empezar a delimitar áreas de protección. Y no lo hacen porque no leen. Yo preguntaría a todos los cientos, decenas de precandidatos y candidatas de todos los partidos que hoy se andan postulando a la Diputación Federal, presidencias o diputaciones locales. ¿Dónde estaban ellos cuando los compañeros de Venustiano Carranza eran encarcelados y perseguidos por defender su río contra Mario Marín, que hoy fue detenido? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no dijeron nada? ¿Dónde estaban cuando se destruyó el cerro sagrado y ceremonial del Yelotepetl en Coachicala? ¿Dónde estaba cuando se estaba dando la lucha en contra de que pasara el gasoducto también en una comunidad nahua como Coahuila? ¿Dónde estaba esa gente que hoy se rasga las vestiduras diciendo salvar al pueblo, cuando encarcelaron a dos compañeros nahuas de Atla, Pahuatlán, Puebla, por defender el agua comunitaria? Y estuvieron presos en la cárcel de Huauchinango. ¿Cuándo los fueron a ver? ¿Dónde han estado esas personas que hoy quieren ser, quieren disque hacerle favores a la gente y a la patria en la defensa de los compañeros del Comité Regional Puebla Hidalgo, a los compañeros tepehuas, ñañús, totonacos, nahuas? ¿Dónde han estado? ¿Cuándo han dicho? ¿Cuándo han presentado un proyecto de análisis sobre el grave desastre urbano ambiental sin planeación que tiene Huauchinango, Necaxa, Zacatlán, Jicotepec, etcétera? ¿Dónde han estado? ¿Dónde estuvieron esa gente cuando reprimieron a los compañeros campesinos de Chignahuapan, que fue la primera gran represión de Moreno Valle? Cuando encarcelaron a la compañera Enedina Vélez por defender su territorio para que no pasara el proyecto integral Morelos, Juan Carlos Flores y más de 300 compañeros. Cuando la señora Liliana, diputada local, ha defendido a los pueblos indígenas del distrito de Huauchinango y ha estado con los compañeros de Tepatlán? Jamás. Entonces, ese tipo de gente no merece ni la mitad de un voto de nadie. Esa es mi respuesta. Muy bien, Gerardo. Creo que ha sido más que claro en ese sentido. Y de acuerdo totalmente, ¿no? Por ahí, muchísimas obras, ¿no? Que en eso han quedado, ¿no? En sacadera nada más del tema de recursos y que se quieren seguir haciendo, ¿no? Eso es lo peor. Perdón, Finalmente, Juan Carlos, dime. hay que la moral del PRI, que hoy ya pasó a todos los partidos, hay que recuperar acá dos frases. Una, del Alazán Tostado. ¿Quién era el Alazán Tostado? Que fue cacique de San Luis Potosí, que decía que la moral era el árbol que daba moras. Moras. Gonzalo N. Santos. Y la otra, la que acabas de decir, de Carlos Han Rom,
del maestro Han Rong, que decía que sin sobras no hay obras. Y finalmente hay que recordarle a esta gente que hoy se quiere postular lo que dijo Benito Juárez: malditos aquellos que con la boca defienden al pueblo, pero que con los hechos los traicionan. Cuando el diputado federal de ese distrito ha metido una queja en contra de los proyectos de muerte del distrito de Huauchinango. Que yo conozca, jamás, ni siquiera ha abierto la boca. Así es, efectivamente, Gerardo, como tú lo decías, más que claro, ¿no? Recuerdo esa frase que decías del alazán, aunque no sabía que era el alazán, en Ríos, por ahí lo leímos hace muchos, muchos años. Y bien, Gerardo, muchas gracias. Hemos ya llegado prácticamente al final del programa, Gerardo. Sabemos que esto puede llevar horas y horas y horas, pero no quisiera irme, por supuesto. Algunos otros, Rosalino Hidalgo nos dice contaminación y deforestación con apoyo a las autoridades municipales y el visto bueno de la Semarnap en la región. Saludos desde Tlauquitepec, que nos están viendo por ahí. El Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Pueblo Hidalgo coordina la resistencia contra el gasoducto Tuxpan-Tula. Estas organizaciones. Un abrazote para los compañeros. Exactamente, les mandamos muchos, muchos saludos y sabemos de ese trabajo que se están haciendo. Gerardo, algo con lo que quieras despedirte. Sabemos que, como te digo, el tema es amplísimo, amplísimo. Y sé que, yo sé, Y lo pues peor bien. que si me das cuerda me quedo. No, yo lo sé, yo lo sé. No, y Gerardo, bueno, además sabemos que, y te quiero invitar porque en otra ocasión volvamos a platicar, ¿no? De otros temas porque sabemos que este tema no va a dejar, nunca nos va a ser suficiente el tiempo que tengamos al aire para hablar de estos temas que son más que interesantes y sobre el tema de concientización. Gerardo, algún comentario con lo que te quieras despedir y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti. Alguien sobre todo que sea de Huauchinango, ¿no? Y que esté en la ciudad de Puebla y precisamente que tenga un panorama a veces más amplio en muchas ocasiones que la gente que está viviendo aquí en Huauchinango. Hay que esforzarse, como bien dices, en ese tema para estar leyendo y bien dices, ¿no? El libro de cabecera de esta parte, ¿no? Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, que es un libro muy, muy interesante y vaya, es como la Biblia ahí de cabecera. Algo, Gerardo, con lo que te quieras despedir, es algún comentario. Y también hay que leer hoy a Bauman sobre los tiempos líquidos, que Ajá, nos da una idea de lo que está pasando. Varias cosas, una rápida. Yo creo que ya basta de folclorizar los pueblos y la cultura indígena. ¿Por qué lo digo? Se viene el 21 de febrero, el Día Mundial de las Lenguas Indígenas. La fecha tiene que ver para hacer un análisis de cuál es la situación de las lenguas indígenas. No meter solo a los chavitos a disque recitar o cantar. Y lo digo porque una no desaparece. A ver, yo quiero que alguien me enseñe, me diga, me traiga, coja en la mano una palabra. Bueno, la lengua como tal no solo nos comunica, expresa sentimientos, pero también nos expresamos en términos de una concepción del mundo. Y al acabarse una lengua se acaba una cultura, y al acabarse la cultura se acaba una civilización. ¿Por qué lo digo? Porque cerca de ahí, Mecapalapa, Puebla, ¿cuántos hermanos tepehuas quedan? Muy pocos, y nadie está volteando hacia ellos. ¿Cuántos ñañús quedan? Las lenguas, como los pueblos, como las culturas, están en una grave crisis. Y ya basta de folclorizarlo, o que somos la puerta de la Huasteca y la mamada y media. Ya basta. Hay que entrar a cuestiones de fondo. ¿Qué están haciendo las instituciones
para revertir esos procesos. Y quiero terminar con una frase de un indígena no mexicano, sino norteamericano, Squamish, que la escribió y se la dirigió en aquel entonces al presidente norteamericano en 1885, pero que tiene una gran vigencia. Dice: solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río haya sido envenenado, solo después de que el último pez haya sido atrapado, solo entonces nos daremos cuenta que no podemos comernos el dinero. El gran jefe Seat de la tribu Squamish en los Estados Unidos al presidente Pierce en 1885. Y finalmente, algo que mencionaba un filósofo, Jameson, que decía: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y hablando de capitalismo, y con esa me despido, hay que recordar lo que escribió Carlos Marx en El Capital. El capital vino a este mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza. Tlazocamati miak. Muchas gracias, Gerardo. Siempre. Gracias a toda la gente, Gerardo, por haber estado con nosotros y bueno, esperemos después poder conectar contigo otra vez en otra ocasión para hablar de estos y más temas que, por supuesto, son más que relevantes. A toda la gente que nos ve a través de Fama Play, de esta plataforma de contenidos digitales, mi nombre es Juan Carlos Acevedo, les agradezco y como ustedes ven, no nada más se habla del tema de emprendimientos, hay que hablar de varios temas que son más que necesarios, que son temas que nos deben de importar como comunidad y no nada más se quedan en esta parte de la sierra, ¿no? Deben de ir a un lugar, resonar más allá. Gerardo, muchas gracias. ¿Me permites hacer sí, adelante, una adelante. invitación? Por supuesto. Queremos hacerles una invitación a todos sus radioescuchas. Primero, darte las gracias, Juan Carlos. Fue un gusto estar contigo, estar con la gente, mi querida gente de Huachi. Y hacerles una atenta invitación para el sábado 13 de febrero a las 2 de la tarde en el restaurante La Traviata, en donde se va a dar a conocer los resultados justamente de un taller, del primer taller sobre salud y medio ambiente que llevamos a cabo el 19 de diciembre en Huauchinango. Hay datos escalofriantes, así se los puedo decir. Estos datos los van a dar a conocer los compañeros. Uno de ellos es geógrafo, es el compañero Daniel Rodríguez, geógrafo de la UNAM, y el otro es por una compañera epidemióloga que ella viene de la Universidad del Estado de México. Están todos invitados a que nos acompañen el día 13 y evidentemente pues tú estás invitado a todo el evento, ¿no? Digo, toda la actividad que vamos a llevar a cabo. Va a estar la compañera Alejandra, que es la epidemióloga. Ella es doctora en epidemiología y sí, es muy grave lo que ahí se llegó. Bien, Gerardo, pues ahí está la invitación abierta a toda la gente sobre estos temas, sobre todo en este tipo de proyectos, Gerardo, que son, vamos a decir, que participa mucha gente de diferentes perfiles y diferentes academias, ¿no? Entonces, esto vale la pena porque solamente de esa manera es cuando se puede trabajar junto con organizaciones, junto con activistas y demás. Gracias a toda la gente que nos ve a través de Fama Play y bueno, gracias Gerardo, saludos hasta la ciudad de Puebla y gracias, esperamos conectarnos muy pronto y nos vemos, los dejamos en la señal de Fama Play, bueno, no, ya acaba, ¿verdad? Pero nos vemos la próxima semana, el día miércoles 7:30 de la tarde, empodérate.
Empodérate, Como perdón, decía era un- digital. Ve, Como decía corte. un programa de la XNG hace años, hasta Ajá. mosca. Hasta Mostla, exactamente. Nos vemos, me traicionó por ahí, era digital, era digital. Ya me está regañando aquí el productor. Nos vemos muy pronto, Suerte. gracias. Corte, nos vemos. Adiós.